Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Defendiendo el Mañana, nuestro programa de podcast dedicado a conversar y a tener un perfil humano y profesional de destacadas figuras del mundo, no solamente de América Latina, sino que también de otras partes del mundo, no solamente en castellano, sino también en inglés, donde intentamos tener este perfil de personas destacadas que trabajan por la defensa del medio ambiente, por la defensa del mañana que queremos construir entre todos. En el día de hoy tenemos a Lina Muñoz Ávila. Así es, Rodrigo. El día de hoy nos acompaña Lina y para hablarles un poco de su experiencia profesional, ella es abogada colombiana, especialista en Derecho Constitucional, es magíster en Derecho y Economía del Cambio Climático y doctora en Derecho. Actualmente es la directora de la especialización y de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental y asesora de la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá, en donde se desempeña como profesora de tiempo completo. Ha sido también investigadora postdoctoral del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Comentando también un poco sobre su experiencia profesional, Lina se ha desempeñado como asesora jurídica del Ministerio del Ambiente en Colombia y ha trabajado como consultora de organizaciones internacionales como la CEPAL, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, entre otras. Y ha participado también en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe. Lina, bienvenida a Defendiendo el Mañana. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y por la presentación. Y un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a ti, Lina, por aceptar nuestra invitación y darte el tiempo de compartir este espacio con nosotros. Bueno, quiero empezar con una de las preguntas que ya es más o menos un clásico, y queríamos saber por qué tú decidiste estudiar derecho, en qué momento tú dices, sí, yo quiero dedicarme a esto, y por otra parte, preguntarte luego tu carrera, en qué momento tú decides que quieres dedicarte a los asuntos ambientales. Muchas gracias por la pregunta, Rodrigo. Creo que es un interrogante muy especial porque me hace recordar que yo llegué al derecho justamente por una convicción personal desde muy joven y un interés de querer trabajar en las cuestiones públicas, en las cuestiones sociales, y así fue cuando decidí que en las ciencias sociales había un camino a través de las leyes que podía aprovechar ese interés hacia las causas y los intereses comunes. Y ya estudiando la carrera, me encontré con la curiosidad académica de acercarme a un área del derecho que no era tan conocida, que era relativamente novedosa y que además estaba emergiendo entre las áreas tradicionales que se referían a los contratos, a los procedimientos, a los temas entre particulares. Y conocí a una profesora que me acercó a este mundo y en donde empecé a ver que el derecho ambiental abordaba cuestiones que se relacionaban mucho con las razones por las cuales yo había llegado al derecho, como eran el trabajo con las comunidades, eh, la relación con la naturaleza, la forma en la que se toman las decisiones colectivas, los conflictos públicos. Y encontré allí un campo en donde pude materializar muchas de las inquietudes que también tenía en otras áreas clásicas del derecho, como por ejemplo el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho internacional. Conocí los derechos humanos. Empecé a trabajar con sentencias y me di cuenta que lo ambiental permeaba todas esas áreas en las que yo venía trabajando en la facultad. Entonces, creo que el derecho ambiental ha tomado mucha fuerza en los últimos años, y eso justamente también me permitió establecer un camino de vida profesional, un camino laboral que me permitiera seguir trabajando con esos intereses jurídicos estructurales que tienen que ver con las normas, con las políticas, con los tratados, con la jurisprudencia, pero también tratar de aplicarlo de manera
mucho más clara y tangible en la vida de las personas y volviendo a ese interés inicial que me llevó a estudiar derecho, de poder hacer que mi vida y mi trabajo fuera útil para mi país y para el mundo en el que vivimos. Gracias, Lina, por tu respuesta. Particularmente me siento identificado con ella, pues, porque yo inicio de manera similar y sobre todo reconociendo que nuestros países en Latinoamérica cuentan con una increíble biodiversidad. Ahora, ya como experta en derecho y gestión ambiental, ¿cuáles consideras que son los desafíos más urgentes en nuestras legislaciones actuales en Latinoamérica para enfrentar la destrucción a gran escala de los ecosistemas? Mira, yo creo que son múltiples los desafíos, pero para poder responder a tu pregunta, yo seleccionaría principalmente tres desafíos. Creo que en América Latina somos muy buenos redactando normas y creando legislación, pero tenemos enormes dificultades aplicándolas. Entonces, el desafío urgente que yo identifico es poder crear o fortalecer a las instituciones para que sean capaces de aplicar las normas ambientales. América Latina tiene constituciones ecológicas, tiene leyes ambientales, tiene diferentes autoridades, procedimientos, acciones judiciales, tratados, pero muchas veces el problema al que nos enfrentamos es en la implementación, en la falta de capacidades, en la debilidad institucional o en la captura de las decisiones económicas por ciertos intereses económicos o por ciertos intereses políticos. El segundo desafío que quisiera compartir con ustedes es el de incorporar de manera real la crisis climática en la toma de las decisiones ambientales, porque no basta solamente hablar de cambio climático o decir que vamos a abordar el cambio climático si no tenemos dentro de los principales instrumentos y dentro de las principales acciones medidas claras de integración. ¿A qué me refiero con esto? Como por ejemplo, incorporar la variable de cambio climático en los procesos de evaluación de impacto ambiental, en las licencias ambientales, o incorporar la variable de mitigación y adaptación al cambio climático en el ordenamiento territorial. Pero también tenemos que dejar de pensar que la crisis climática es solamente un asunto de los científicos o de las ciencias naturales y entender que el derecho tiene una misión muy importante a la hora de establecer regulaciones en los sectores, por ejemplo, para hacer ese puente entre la ciencia y la economía al hablar de infraestructura, de energía, de agricultura, de minería, de transición energética. Y el tercer desafío, y no menos importante, pero dentro de los múltiples que hay, y por razón de tiempo me gustaría plantear este tercer reto, es proteger a quienes defienden el ambiente. Nosotros tenemos una región absolutamente rica en términos de biodiversidad, en términos de cultura, en términos ambientales, pero no estamos protegiendo a las comunidades, a los líderes y a las lideresas, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las comunidades afrodescendientes que trabajan en la protección ambiental en los territorios. Y no vamos a poder lograr una protección real y efectiva de los ecosistemas, de la fauna y de la flora si quienes están defendiendo los territorios se encuentran completamente solos, están amenazados o están excluidos de las decisiones. Y hablando de defensores, quería yo preguntarte, porque he visto en tu currículum que tomaste parte activa en las negociaciones del Acuerdo de Escazú, que es precisamente el gran acuerdo latinoamericano, que es una suerte de acuerdo de derechos humanos por un lado y protección del ambiente también, y que tiene, ¿no?, estos tres pilares de información, participación en la toma de decisiones y también la protección precisamente de los defensores ambientales que quedó un poco más rezagado o que le costó cristalizar, ¿no?, en el acuerdo originario, pero que luego poco a poco se ha ido perfilando cada vez más, ¿no? Aunque no ha sido fácil. ¿Qué nos puedes decir tú de ese proceso, de esas negociaciones que me imagino que habrán sido intensas?
Sí, fue un proceso muy interesante. Yo creo que fue un laboratorio jurídico ambiental absolutamente innovador y potente para la región de América Latina y el Caribe. La primera vez que estábamos negociando un tratado ambiental y derechos humanos para nuestra región, en donde se plantea de manera concreta la manera de fortalecer tres derechos que ya existían antes: información, participación y justicia en asuntos ambientales, pero que además nos ayudan a establecer un concepto muy clave para nuestras regiones, y el de la democracia ambiental, en donde el principio 10 de la Declaración de Río ya hace más de 30 años nos decía de una forma bellísima que la mejor manera de abordar las cuestiones ambientales es justamente a través de tres caminos, que son mayores datos, el derecho a saber de las personas sobre los proyectos, sobre los impactos de esos proyectos, sobre los riesgos que existen, los estudios que sustentan las decisiones, las evidencias para tomar las decisiones, y ese es el acceso a la información ambiental. El segundo camino es el de la participación pública, en donde las personas y las comunidades no sean vistas como un obstáculo, sino justamente como esos actores legítimos en la toma de las decisiones, porque quienes viven en los territorios son quienes mejor conocen los ciclos del agua, los cambios del bosque, las afectaciones a la salud, las transformaciones en sus modos de vida. Y es ese conocimiento el que es clave para tomar la decisión ambiental. Y un tercer camino que quedó planteado en la Declaración de Río, en el Acuerdo de Escazú y en este concepto de democracia ambiental es el de la justicia, que nos permite exigir las responsabilidades, pero también pensar de manera preventiva para evitar que los daños queden en la impunidad, o cuando ya se han generado esos daños se puedan corregir las decisiones inadecuadas que fueran tomadas. Pero algo también muy bonito que pasó con el Acuerdo de Escazú es que se reconoce la labor de defensa ambiental, a propósito de lo que estábamos conversando en la pregunta anterior, y es que el tratado establece que las personas que defienden los bosques, los ríos, la biodiversidad en nuestra región deben contar con entornos seguros y propicios para ejercer dicha defensa ambiental. Y aunque el tratado no es una varita mágica que resuelve los conflictos ambientales y va a detener las amenazas contra las personas defensoras, ha hecho algo que yo creo que es muy importante, y es poner en el centro de la conversación ambiental esos liderazgos ambientales territoriales para poder magnificar su labor y exaltar sus voces. Sí, bueno, comentando también sobre los desafíos que identificaste al principio, ¿no? Que la legislación en Latinoamérica está muy rezagada en cuanto a la defensa de estos defensores ambientales, y Escazú precisamente viene a cambiar un poco la narrativa y establecer parámetros, pues, para la defensa de quienes arriesgan su vida defendiendo el ambiente. ¿Cómo ves la perspectiva de cómo se está implementando Escazú, el acuerdo de Escazú, frente a los defensores ambientales, y qué herramientas o qué recomendaciones crees tú que serían aplicables, pues, para que este acuerdo en verdad tenga una mejor implementación en el territorio? Gracias por la pregunta, Víctor. Yo creo que es importante reconocer las limitaciones que tienen las normas, tanto nacionales como internacionales. Y Escazú es una norma internacional. Entonces, partiendo de la base de que la implementación del Acuerdo de Escazú es progresiva, es gradual y depende también de muchos factores nacionales, institucionales y normativos, creo que también es importante poner la lupa en cuestiones políticas, sociales y culturales que Escazú ha logrado más allá del derecho, y es cambiar la narrativa, y es poner dentro de la conversación regional algo que durante muchos años fue invisibilizado en América Latina, y es que defender el ambiente puede poner en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de las personas. Y no es algo menor, pero fíjense lo simple pero lo poderoso que es, porque en nuestra región muchas comunidades no están defendiendo el ambiente como causas abstractas. Las comunidades están defendiendo un río que está amenazado por un proyecto minero
del cual toman el agua, o están defendiendo un bosque que sostiene sus prácticas culturales ancestrales, o están defendiendo un manglar que regula el clima local, o están protegiendo el mar del cual depende su economía. Y por hacer esto, que a la larga no es solamente defender lo que les pertenece a ellos, sino están ejerciendo una labor de defensa de lo colectivo, de lo que nos pertenece a todos, están siendo amenazados, estigmatizados, criminalizados y violentados, incluso pierden su vida, y no solamente de manera individual, también de forma colectiva, porque las amenazas son contra estas personas, pero también las amenazas son contra sus familias, contra la comunidad y contra el colectivo. Entonces, el gran aporte de Escazú en este sentido no solo es reconocer que las personas defensoras tienen ese derecho a informarse, a participar, a exigir justicia, sino que lo puedan hacer en escenarios en donde la defensa ambiental no les cueste la vida. Y además de una manera preventiva, porque es que tristemente también en este diálogo de defensa ambiental, los países de América Latina se han encargado de tener una actitud reactiva. Cuando ya hubo la amenaza o el asesinato, es que ya vienen a intervenir. Entonces, Escazú dice, no, esta narración hay que cambiarla por completo y vamos a pensar en un enfoque en donde defender la naturaleza implique también la defensa de la vida de quienes están trabajando en lo ambiental. Entonces, creo que, digamos, más allá de mi visión como abogada, más como latinoamericana, como colombiana, he visto que Escazú nos ha ayudado a cambiar el relato y a evitar esa doble victimización de las personas defensoras ambientales para decir es que los defensores no son los enemigos del desarrollo, no son las defensoras las enemigas de los proyectos, no son la rueda en la piedra, la piedra en la rueda o la rueda en la piedra, que las instituciones no quieren conversar con ellos, no quieren dialogar, sino más bien son quienes están apoyando esa defensa de las constituciones nacionales, de la legislación nacional y del concepto de democracia ambiental. Bueno, además tú eres profesora universitaria y particularmente profesora de clínicas jurídicas ambientales en la Universidad del Rosario y una de las dos coordinadoras de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de América Latina y el Caribe. Es otra faceta tuya, ¿no? Y que combina eh, una, aspectos que son muy disímiles, pero que los hacen funcionar bastante bien. Por un lado la academia, por otro lado la docencia, y además justamente el territorio o el conflicto real, ¿no?, que está sucediendo ahí. ¿Qué nos puedes contar tú de esa experiencia? ¿En qué consiste tu trabajo en esa materia? Es una manera muy bonita de entender el papel del derecho desde la práctica y desde la realidad y no solamente desde los libros. Justamente el trabajo de las clínicas es mostrar que las universidades tienen un papel enorme en la defensa del ambiente, que las facultades de derecho pueden usar todas esas herramientas que se aprenden en los salones de clase para defender los derechos humanos, las comunidades, los territorios y el derecho al ambiente sano. Y las clínicas jurídicas son este espacio que nos ratifican que la formación jurídica puede y tiene que estar conectada con problemas reales de las comunidades y no solamente los estudiantes detrás de los manuales de derecho ambiental o los estudiantes que aprenden detrás de una sentencia o de un caso hipotético para darse cuenta que hay unas personas, unas historias y unas desigualdades y unos ecosistemas reales que están afectados o que están amenazados y en donde las y los abogados somos capaces de intervenir con esos conocimientos que se aprendieron en el aula para generar transformaciones sociales. Entonces, nosotras y nosotros quienes trabajamos en las clínicas jurídicas, vemos a las nuevas generaciones de abogadas y abogados
como actores fundamentales, determinadores de un mañana que realmente sea mucho más sostenible. Estas estudiantes y estos estudiantes tienen una sensibilidad muy especial por los asuntos públicos, por los temas sociales, por los temas colectivos, y eso los saca del cajón tradicional de entender el derecho, de especializarse en temas de familia o en temas contractuales o en temas de derecho privado, sino también ver que el derecho se puede convertir en una herramienta de apoyo, de acompañamiento para la justicia ambiental, para los derechos de la naturaleza, para el cambio climático, y en donde además los estudiantes y las estudiantes se acercan a trabajar con las comunidades, en los barrios, en los territorios rurales, para entender cómo las clínicas pueden hacer esos cambios que no se han logrado antes, y que empiezan simplemente con esa sensibilidad y con ese interés de hacer que el mundo sea un lugar mejor desde la profesión jurídica. Es muy interesante la labor que están llevando a cabo en la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales, pero aterrizando un poco el concepto del trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, cuando una comunidad se acerca para plantearles una problemática ambiental, ¿cómo la clínica jurídica logra conectar esa lucha local con las discusiones globales de, por ejemplo, gobernanza climática y justicia internacional? Mira, yo creo que esa conexión se logra cuando los abogados que son profesores y profesoras en las clínicas y los estudiantes entienden que las cuestiones locales son absolutamente determinantes para enfrentar la crisis global, porque muchas veces es en lo local en donde se expresa con mayor claridad la dimensión de la crisis climática, de la crisis de contaminación, de la crisis de derechos humanos. Y cuando una comunidad nos dice, nuestro río está siendo destruido, no está hablando solamente de un cuerpo de agua. La comunidad nos habla del derecho a la salud, nos habla del derecho a la alimentación, del derecho a la cultura, del derecho al mínimo vital, de derechos territoriales que tienen que ver, por ejemplo, con la espiritualidad, el derecho al territorio mismo, pero también nos está hablando de el lugar que habitan, que han conocido, del que dependen. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de un bosque, de un manglar, de un páramo, de una isla. Entonces, el trabajo jurídico que estamos haciendo en las clínicas busca traducir esa afectación en lenguajes que puedan dialogar en varias escalas. Por ejemplo, con las acciones jurídicas que están contempladas en el derecho constitucional o con los estándares internacionales del derecho internacional de los derechos humanos o con estándares como en el que ustedes son expertos de responsabilidad penal, ambiental, nacional o internacional. Entonces, esa traducción que se hace desde la clínica jurídica no borra de ninguna manera la voz de la comunidad, por el contrario, lo que busca es amplificarla y dotarla de todos esos recursos que tiene el derecho para la defensa ambiental, pero también conectándolo con discusiones que para el derecho son muy importantes y son muy estructurales, como la desigualdad, la violación de los derechos humanos, la justicia ambiental, el extractivismo, la impunidad, el racismo, y ahí se logra un diálogo entre diferentes saberes con un propósito común, y es la defensa ambiental. Tú además eres experta en gestión ambiental y por tanto seguramente conoces mejor que nadie, ¿no? De que durante mucho tiempo se dijo el que contamina paga y resulta que esto no ha funcionado del todo porque la empresa traduce a precios la multa que tiene que pagar o la reparación de la naturaleza la traduce a precios, y si el responsable es el Estado lo traduce en impuestos y no produce un desincentivo, digamos, de la conducta
que ha provocado, digamos, un acto contaminante de gran escala como es el caso del ecocidio. Por esa razón nosotros promovemos de que exista responsabilidad individual, en este caso responsabilidad penal, de aquel que toma la decisión o deja de tomar la decisión que provoca estos desastres ambientales, ¿no? No sé si tú como experta en gestión ambiental, ¿cómo ves esto? Yo pienso incluso que en algún minuto, después que se adopte el crimen de ecocidio, ojalá a nivel nacional e internacional, vendrá una fase a lo mejor de compliance ambiental, ¿no? Querrán tener las empresas un especialista interno que les diga de alguna manera, oye, ¿cómo lo estoy haciendo bien? Porque no quiero el día de mañana que me sea responsable de una cosa tan grande como esta, ¿no? No sé qué nos puedes decir de todo esto. Coincido plenamente contigo, Rodrigo. Yo creo definitivamente que el mundo necesita tomarse muchísimo más en serio la destrucción de la naturaleza y por eso es que el derecho penal se vuelve tan importante. Eh, Lamentablemente, la respuesta global ha sido muy lenta en temas ambientales y en temas penales ambientales. Y eso nos ha llevado a que algo que debería ser la última instancia, como lo es el derecho penal, porque no debería ser la respuesta inicial para todo, es quien tenga que encargarse de enfrentar esos daños graves que son extensos, que son irreversibles a la naturaleza. El problema, creo que desde el punto de vista jurídico tradicional, es que se había venido abordando la destrucción ambiental desde una perspectiva de sanciones administrativas. Y entonces, básicamente, la responsabilidad se traduce en un cálculo económico y hay muchas empresas que tranquilamente pueden asumir un costo de una multa como un costo más de la operación. Y eso es un mensaje que es sumamente peligroso porque lo que le dice al sector económico y a la economía es que destruir se puede volver algo rentable y que se puede internalizar tranquilamente dentro del presupuesto de una compañía. Entonces, cuando hoy hablamos de ecocidio y de criminalizar formas de la destrucción ambiental, estamos ya diciéndole a las empresas y al mundo que hay daños que no son simples irregularidades administrativas, que estas conductas amenazan la vida misma, los derechos de comunidades enteras y la existencia de ecosistemas que son esenciales para nuestro planeta. Entonces, creo que el derecho penal tiene la contundencia jurídica necesaria para abordar la respuesta que el derecho tiene que darle a la destrucción de la naturaleza, pero también entiendo que no ha sido una conversación fácil. Tal vez las cuestiones ambientales han sido una de las últimas que han llegado al interés del derecho penal, cuando deberían haber abordado un tema central desde hace décadas. Pero ahora que hemos comenzado esta conversación y bueno, digamos, digo ahora refiriéndome a los últimos 50, 60, 70 años, que es como hace 8 días si pensamos en la historia de nuestro planeta, yo creo que la crisis ambiental sin duda exige respuestas jurídicas que sean mucho más fuertes, mucho más contundentes y por eso resalto y aplaudo el trabajo que Stop Ecocidio está haciendo en promover una ley modelo sobre este tema, pero además en posicionar la discusión a nivel nacional en los distintos países y a nivel regional de América Latina. eh, Generando unos mínimos comunes que además nos ayuden a entender mejor de qué se trata, por ejemplo, el crimen de ecocidio. Muy interesante tu respuesta, Lina. Evidentemente, el derecho penal no debería ser utilizado como la vía principal, pues, para enfrentar este tipo de situaciones. Sin embargo, hemos identificado a la ley del ecocidio como una herramienta más, pero muy importante en el contexto actual en el que vivimos, puesto que todas las demás alternativas han resultado, pues, insuficientes para enfrentar esta problemática que nos compete a todos. Ya estamos lamentablemente llegando al final de este episodio, Lina. Agradecemos
sin duda alguna tu participación y siempre nos corresponde cerrar el episodio de Defendiendo el Mañana con una frase inspiradora o un comentario para nuestra audiencia. Te pregunto, Lina, ¿qué es lo que hoy te da más esperanza cuando ves a las nuevas generaciones de abogados y activistas ambientales en nuestra región latinoamericana? Gracias, Víctor, por esta pregunta. Para cerrar, creo que yo lo resumiría en dos cuestiones muy sencillas. La primera me llena de esperanza la energía y la pasión con la que están abordando la defensa ambiental en medio de una crisis muy profunda, muy dolorosa y muchas veces muy negativa que nos contagia siempre de mucha angustia y de mucha desesperanza, pero las nuevas generaciones y el nuevo activismo, las y los jóvenes están contagiando siempre de ese espíritu positivo y de esas ganas de luchar por nuestro planeta. Y la segunda cuestión es que me motiva a ver en las conversaciones con mis estudiantes que ya no separan cuestiones estructurales como lo hacíamos otras generaciones anteriores a la de ellas y ellos, como por ejemplo el ambiente y los derechos humanos. Ellos ya no están compartimentando cambio climático y desigualdad. Ya no es una cuestión separada el territorio y la cultura. Ellos entienden que ciencia, que justicia, que democracia, que ambiente son cuestiones que están íntimamente conectadas y creo que eso puede ayudarnos a que el impacto sea real y que además sea duradero. Así que creo que es también un momento de celebrar y de agradecer ese trabajo de defensa ambiental de las múltiples generaciones, de las mayores, de las actuales y de las futuras, y de no perder la esperanza, de no desfallecer y de seguir hasta con el último aliento trabajando por este hermoso planeta en el que vivimos. Muchísimas gracias, Lina, y con estas palabras bellísimas, pues acabamos este episodio de hoy, invitándolos, desde luego, invitándolas a un siguiente capítulo y que puedan seguirnos por redes sociales y también estamos disponibles en las plataformas de podcast y YouTube y pues será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Lina.